En el 2020 se hizo un estudio en este país acerca de cómo los seres humanos que habitan en este lugar piensan acerca del matrimonio. El 50% de los encuestados, de los que participaron en este estudio, creían o creen que el matrimonio es muy importante para la vida de los seres humanos. Este estudio se volvió a realizar en el 2023 y resulta que ahora es solamente un 35% que piensan que el matrimonio es muy importante para la vida de los seres humanos. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que en un país que fue fundado con principios cristianos, con principios bíblicos, esté decayendo cada vez más en este sentido? Es interesante, ¿no? De la manera como los pensamientos humanos van cambiando conforme el tiempo está pasando. Y otra pregunta que surge, ¿por qué esta institución que dio Dios desde el principio de la fundación de este mundo, ahora ya no es tomada tan importante como fue en el principio? ¿Y qué papel nosotros jugamos en este sentido? ¿Por qué los principios de Dios no se siguen rigiendo como en el pasado? Y vamos a ver lo que dice la santa palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 19 se nos dice estas cosas. Esposas, sométanse a sus esposos, como conviene en el Señor. Estoy leyendo la versión de la Nueva Versión Internacional, ¿ok? Ahora, esa es la parte que le toca a la esposa, pero en el versículo 19 también le toca la parte al esposo. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros o ásperos con ellas. Y como resultado de el amor de dos personas, surgen ahora ¿quién? Los hijos. Y a los hijos se les dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. En esta parte nosotros vemos el núcleo familiar, de la manera como Dios estableció desde antes del principio, desde el principio de la fundación de este mundo. El núcleo familiar debía ser de esta manera. Las esposas debían vivir en un sentido sometidas al esposo, pero los esposos tenían que servir como protectores de las esposas, amándolas en todos los sentidos. Y como resultado iban a venir hijos que iban a ser totalmente obedientes y que iban a ser oidores de los ejemplos de los padres, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es que habla Dios de esta manera a través del apóstol Pablo? Vamos al contexto de lo que Pablo está diciendo en esos versículos. Si leemos Colosenses 3, 16 y 17, nos dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyase y aconséjese unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Es decir, si en el núcleo familiar se llevara a cabo todas estas cosas, ¿cómo sería la vida de un matrimonio? Totalmente feliz. La palabra de Cristo morando en nuestros corazones, la palabra de Cristo
sobrellevándonos de manera que nosotros actuemos para amar a nuestras esposas. La palabra de Cristo sobrellevando a las esposas para que ellas puedan estar sujetas a los esposos. De manera que este amor iba a alcanzar ¿a quién? A los hijos. Si hasta este momento la forma de tomar el matrimonio en los seres humanos que habitan en este país ha decaído, es por la única y sencilla razón de que lo que nosotros debemos hacer como cristianos no lo estamos haciendo. Tristemente, ha entrado en nosotros las ideas del mundo y en este momento existe una pelea en contra del esposo y la esposa para ver quién es el que lleva la autoridad dentro del hogar. No es lo que dice Dios. Dios dice que haya una unidad perfecta dentro del matrimonio para que pueda existir la felicidad, de manera que nuestros hijos aprendan de nuestros ejemplos y al aprender de nuestros ejemplos ellos también van a testificar a otras partes, a otros seres humanos, para que ellos puedan hacer lo mismo. Por eso el versículo 17 nos dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, quiere decir que esto que hemos aprendido amorosamente en el núcleo familiar, ahora lo vamos a testificar con las acciones, ¿sí? Dice, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Es decir, todo lo que se puede hacer en el núcleo familiar es porque Cristo Jesús mora en nuestros corazones. Ahora, abriendo un pequeño paréntesis en este pensamiento, vamos a reconocer cosas que pasan. Muchos de nosotros hemos venido al Evangelio después de que hemos vivido un cierto tiempo dentro de las creencias del mundo, ¿cierto? Nuestra manera de pensar es todavía un poco diferente. Por eso es que a veces, de la manera como nosotros vivimos, implica que no pueda haber una comunión completa entre esposo y esposa. Es decir, puede existir el deseo en el esposo o en la esposa de sobrellevar un matrimonio completamente bueno, feliz. Pero también puede ser que la esposa o el esposo no permita que esta forma de vivir se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque todavía estamos teniendo pensamientos del pasado, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que la palabra de Dios pueda habitar en nuestros corazones, de manera que podamos hacer las cosas como a Dios le agrada. No como nosotros queremos, sino como a Dios le agrada. Ahora, ¿qué es lo que ha causado que nosotros estemos fallando de esta manera delante de nuestros hijos? Miren qué dice esta parte. Muchos, antes de llegar a la edad madura, hablando de los jóvenes, se creen competentes para hacer su propia elección sin ayuda de sus padres. ¿Por qué los jóvenes de este tiempo piensan de esta manera? Porque nosotros como padres hemos fallado en algún sentido y ellos no quieren incluir a los padres para cuando van a tomar una decisión muy importante en su vida, que es el matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el matrimonio es para toda la vida. Por eso es muy importante. Y por eso es muy importante que nosotros como padres testifiquemos delante de nuestros hijos, de manera que ellos puedan ver que en el matrimonio existe felicidad, que el matrimonio es una bendición para nosotros. Pero si ellos han visto que en nuestro matrimonio no hay esa armonía, tristemente ellos están aprendiendo de algo que después ellos van a practicar y van a pensar que es correcto. De esa manera, este privilegio que Dios nos ha dado se va deteriorando cada vez más y más, al punto de que en este tiempo, fue el año pasado, el 2023,
que el 35% de los que participaron en este estudio dicen, ya sí creo en el matrimonio, pero el 75% dice yo no creo. ¿Se dan cuenta? Ahora, continúa diciendo este pensamiento. Pero suelen bastarles unos años de matrimonio para convencerlos de su error. Es decir, no incluyeron a los padres, ellos fueron e hicieron su decisión, no tomaron consejo. Y dice que solamente les tomaron un tiempo para ver su error. Y continuó diciendo, pero muchas veces es demasiado tarde para evitar las consecuencias perniciosas. Es decir, cuando nosotros nos hemos equivocado, las consecuencias van a venir. En lugar de que haya felicidad dentro del matrimonio, ahora hay un infierno en lugar de esa felicidad. Miren qué dice la última parte. La falta de sabiduría y dominio propio que los indujo a hacer una elección apresurada agrava el mal. Es decir, cuando no se tiene tiempo para pensar, cuando no se tiene tiempo para ver cómo es el carácter de la persona con la cual voy a unir mi vida. No tomo tiempo, simplemente digo, esto me agrada y yo quiero unirme a ello. ¿Qué es lo que está pasando? Hay falta de sabiduría y entendimiento en ese sentido. Entonces, por eso dice, la falta de sabiduría y dominio propio que los indujo a hacer una elección apresurada agrava el mal hasta que el matrimonio llega a ser un amargo yugo. Si nosotros nos pusiésemos a preguntar en este tiempo a cada uno de los hermanos, ¿cómo es tu vida? Son pocos los que podrían decir, bueno, yo he estado felizmente casado por 30 años, por 35 años. Son muy pocos. ¿Por qué? Porque no tuvieron tiempo en pensar, en meditar que la unión que estaban haciendo era una unión para toda la vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando uno se da cuenta que ha cometido un error, el matrimonio llega a ser un yugo amargo en lugar de que sea un don, una bendición para que los seres humanos tengan felicidad. Por eso dice aquí, así han arruinado mucho su felicidad en esta vida y su esperanza de una vida venidera. Es decir, están arruinando su vida en este tiempo, pero también sienten que no va a haber felicidad en un futuro. Y eso es lo que trae tristeza, trae más dificultades en la vida de los seres humanos. Saben, el plan de Dios no era ese. El plan de Dios al crear a los seres humanos era crear una nueva raza que pudiera presentar delante del universo entero el carácter de Dios. Vamos a ver dónde dice esta parte. En Génesis capítulo 2, versículo 18 nos dice, luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Después de que Cristo Jesús creó al hombre y lo miró que él estaba encargado de todo lo que había hecho nuestro Señor Jesús. Le había dado todos los árboles del huerto, le había dado los animales para que él los gobernara, pero lo mira solo. Y dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle ayuda adecuada o idónea. ¿Cuál es la parte de la esposa entonces en el plan de Dios? Ser la ayuda adecuada o idónea. ¿Y en qué sentido debiera ser una ayuda adecuada? En el sentido de que el hombre, siendo la cabeza del hogar, la mujer tiene que estar ahí para apoyarle en las cosas que son adecuadas. Si hay cosas que el hombre no piensa que son para honra y gloria de Dios, entonces la mujer tiene que decir, mira, eso no va a glorificar a Dios, eso sería bueno que no lo hagas.
pero en el trato es como la mujer endulzaría la vida del hombre, ¿ok? Siempre es a través del trato. Ahora, entonces, después de que Cristo crea al hombre, ¿cómo es que continúa la reseña, la historia? En el versículo 21 dice, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras él dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. Versículo 22, de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la trajo al hombre. Ahora, miren de la manera como el hombre se puso feliz después de que Cristo mismo crea a la mujer. Y dice él exclama, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Interesante lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces no hay ningún sentido en el asunto cuando en estos tiempos la mujer y el hombre están teniendo una guerra interna para ver quién es el que va a mandar en el hogar. Cuando la Biblia, cuando la palabra de Dios dice que del hombre salió la mujer, y ahora, porque del hombre salió la mujer, él tenía que tomarla como parte de sí mismo, carne de su carne, hueso de sus huesos. La Biblia también nos dice quién de nosotros se podría hacer daño a su propio cuerpo o mutilarse una parte de su cuerpo diciendo, bueno, esta mano no me hace falta, me la voy a cortar. De la misma manera nosotros tenemos que tratar a nuestras parejas. Ahora, miremos parte de lo que sigue diciendo el propósito de Dios. Y nos dice, Dios mismo dio a Adán una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él, a alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría ser una sola cosa con él en amor y compañerismo. Entonces, ¿por qué fue dado a la mujer al hombre? Para que ellos pudieran hacer una sola cosa. En otras versiones dice una sola carne, pero siempre en amor y compañerismo. Es bien importante la relación matrimonial que se lleve de esta manera, con amor y compañerismo. A veces cuando nosotros en estos tiempos hablamos de esta manera, se toma un poco diferente. No sé si alguno de ustedes casados le han dicho a su esposa o la esposa al esposo, tú eres mi mejor amigo, tú eres mi mejor amiga. Y de repente esto se toma un poco mal. ¿Cómo vamos a ser amigos si somos esposos? La relación que dice Dios que nosotros tenemos que tener o sobrellevar es de esta manera. Debe haber compañerismo, y el compañerismo proviene ¿de dónde? De la amistad, de ser amigos completamente, pero amigos sintiendo amor el uno por el otro. Dice la segunda parte, Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Esto significa que ella no debía dominarle como cabeza. ¿Ok? Es bien importante también esta parte, porque en estos tiempos, parte de lo que está sufriendo en la deteriorización del matrimonio es de que la mujer quiere ser la cabeza, cuando Dios dice que ella es su ayuda idónea. ¿Ok? Entonces, el hecho de que fue sacada de la costilla significa que no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo los pies como un ser inferior. En esto quiere decir que nosotros como varones tenemos que aprender que las mujeres tampoco son ningún tipo de sirvientas. Son nuestras compañeras. Tenemos que amarlas. Eso es lo que dice Dios. Y nunca debemos tomar o dejar de tomar en cuenta lo que dicen. Pero nuevamente volvemos a aplicar el mismo asunto como al varón.
Si la esposa no está pensando de manera como dice la santa palabra de Dios, entonces tenemos que hacernos a un ladito. ¿Ok? De la misma manera como la esposa cuando está hablando a la cabeza del hogar y en la cabeza del hogar no basa los deseos, las peticiones en un, así dice Dios, no se debe tomar en cuenta. Y en eso no van a pecar las mujeres. De la misma manera, cuando la esposa está queriendo traer algo que no está dentro de la palabra de Dios, dentro de lo que dice Dios, nosotros también tenemos que hacer eso a un lado. Eso tiene que ser recíproco. Continúa diciendo esta última parte, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. No porque la mujer fue salida de la costilla del hombre quiere decir que sea una inferior. Dios dice que no es de esta manera, que es igual a él, tiene el mismo valor que el varón y el varón simplemente tiene la responsabilidad de amarla y protegerla. Es bien importante eso. ¿Qué sucedería cuando una relación va de esta manera? La Biblia nos dice en Génesis 2:24, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos se funden en un solo ser o en una sola carne. Es decir, cuando se ha sobrellevado los deseos de Dios, la pareja obtiene la bendición de nuestro Padre Celestial y ahora los dos son una sola carne. ¿Pero qué quiere decir una sola carne? Es decir, tienen los mismos motivos, tienen las mismas intenciones, tienen los mismos deseos de glorificar a Dios y de también poder sobrellevar su vida delante de los ojos de Dios como Dios dice que tienen que vivir. Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué no se cumplió la palabra de Dios? Si la palabra de Dios nos muestra exactamente qué es o cómo es que se debe sobrellevar un matrimonio, ¿por qué es que no se llevó o no se cumplió el plan de Dios en los seres humanos? Vamos a ver qué dice ahí en Génesis 3:6. La mujer se apartó primeramente de Adán por un tiempo. Adán estaba haciendo su labor en el jardín del Edén, y Eva empieza a caminar por ahí mirando las cosas hermosas que Dios había creado. Y se encuentra ahora con alguien y se pone a platicar con ese alguien. Y ese alguien le empieza a decir mentiras. Y la mujer empieza a creerle. Ahora en Génesis 3:6 dice, y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. La serpiente empezó a hablar con la mujer y le empieza a decir todo tipo de mentiras y la mujer empieza a creer en ese ente. Y le dice que por qué no podía comer de ese árbol. Pero aquí le dice, la mujer vio que el fruto era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir la sabiduría. Desde ahí ya va a la mujer errando en sus pensamientos. Mira y empieza a codiciar y ve que podía adquirir sabiduría. Así que tomó del fruto y comió. Luego dio a su esposo y también comió él. Ahora, aquí hay unos pecados que se cometieron en aquel momento, pero que también se pueden cometer dentro del matrimonio. No solamente Eva cometió esos pecados. Cuando en un matrimonio no se vive de la manera como Dios lo ha establecido, se cometen los mismos pecados. ¿Cuáles fueron esos pecados? Primero, Eva miró y deseó, codició. Y Éxodo 20:17 dice, no codiciarás, es un mandato. Sin embargo, ella codició, pecó. Después, tomó lo que no era de ella, porque tomó del árbol que Dios dijo, no has de tocar ni siquiera. Pero ella tomó. ¿Qué hizo? Robó. Después, ella viene y le da a su esposo.
Sabiendo que ella había pecado, ahora ella estaba condenada ¿a qué? A muerte. Pero ahora viene y le da de esa fruta a su esposo. ¿Qué hizo entonces? Lo mató. Pero no solamente eso. ¿Qué sucedió después de que le había dado de comer al esposo? Génesis 3:4. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Creyó en alguien más que no era Dios. Por lo tanto, ella tomó a otro Dios en lugar del Dios verdadero. La serpiente le dijo, Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, en este sentido, violó también el mandamiento que está en Éxodo 3:23. No tendrás otros dioses delante de mí. Esto es lo que hizo Eva. Ahora, ¿qué implicación tiene todo esto con el matrimonio? Saben, Dios es claro cuando nos enseña de la manera como nosotros debiéramos unir nuestras vidas a nuestros seres queridos. Él nos enseña que esto debe ser bajo un principio, no solamente bajo un sentimiento. Y el principio tiene que ser el principio del amor. Pero muchas veces nosotros no analizamos estas cosas. Y cuando no analizamos, sucede lo que vamos a ver en la historia que vamos a ver en un momento. Y vamos a ver en Jueces 14:1. Y leamos el versículo 1 y 2. Y esa es la vida de un hombre que fue elegido por Dios mismo para ser un dirigente dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios. Y en este sentido nosotros tenemos que entender si somos parte del pueblo de Israel espiritual en este tiempo, también nosotros somos elegidos para ser líderes delante del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué pasó con este hombre? En el versículo 1 dice la historia que Sansón fue a Timat. Y después de que fue allá, le dijo a sus padres, versículo 2, he visto en Timat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Sansón solamente fue a visitar ese lugar. No vivió mucho tiempo ahí. Solamente fue a ese lugar y miró a esta mujer filistea. Número 1, la mujer no era de su pueblo, era de otra creencia. ¿Ok? Pero Sansón la mira y inmediatamente le gustó. Y vamos de regreso a lo que vimos en el pasado. Igual que la mujer, igual que Eva. Pero la historia sigue así. Sansón fue a ese lugar y mira. Y dice, me gustó. Y en ese momento viene y regresa al padre y le dice, pidan a esa mujer para que sea mi esposa. ¿Qué sucede en ese sentido? ¿Cuál fue la respuesta de sus padres? Sus padres eran creyentes. Ok. Aquí sí lo puse correctamente. Jueces 14:3. Pero sus padres le dijeron, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes, o sea, tus hermanos, o en todo nuestro pueblo? Hablando de la nación, que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos y circuncisos. Sansón le respondió a su padre, pídame a esa que es la que a mí me gusta.
¿Se dan cuenta cómo el mismo error que cometió Eva, Sansón lo está viviendo en su propia experiencia? Yo miré a esta mujer, me gustó a mí y yo la quiero para que sea mi esposa. No se puso a considerar que este hombre era un elegido por Dios para ser líder en su pueblo. Y simplemente dijo, a esta quiero. Muchas veces nos sucede de esta misma manera. No podemos a considerar las cosas que nosotros estamos viendo delante de nosotros, pero decimos, esto me agrada, esto quiero, esto tiene que ser para mí. Pero tenemos que preguntarnos, ¿será que lo que estoy haciendo va a ser para que glorifique a Dios o voy a solamente a glorificarme a mí mismo? Miren qué dice en este comentario. En las palabras pídeme a esa, Sansón hace a un lado la objeción de sus padres y expone que no aceptaría ninguna interferencia a sus inclinaciones. Es decir, esto me gustó y eso es lo que voy a tomar. No me importa lo que tú digas. Puede ser que tú tengas conocimiento, tengas experiencia, pero no me importa. Yo quiero lo que yo vi. Ahora, pero él estaba rehusando el consejo de sus padres y el consejo divino. De esta manera muchas veces nos sucede a nosotros. No queremos escuchar los consejos. A veces no vienen los consejos solamente de los padres, los consejos también vienen aún de los hermanos, que tenemos que tener en cuenta cada cosa que está alrededor de nosotros, porque Dios quiere que seamos felices, pero a veces nosotros mismos destruimos la felicidad. Y Sansón dijo, pídeme esa que es la que a mí me gusta. Continúa diciendo, es la que a mí me gusta. En su pensamiento, Sansón creyó, ella es la correcta ante mis ojos. ¿Pero por qué pensó así? Miren la segunda parte de este pensamiento. En su enfatuación se cegó. ¿Qué pasa cuando nosotros nos enfatuamos? Muchas veces creemos que lo que estamos sintiendo es amor, pero no es amor. Es apenas es un deseo carnal y lo confundimos con amor. En el caso de Sansón, él pensó que esta mujer era la correcta por el simple hecho de haber codiciado. Pero dice aquí que en su enfatuación se cegó para no ver la inadecuación de ella, es decir, ella no era adecuada para ser su esposa. Y ayuda de por vida para aquel que sería un líder en el pueblo de Israel. Es decir, él tenía que tomar en cuenta que siendo un líder en el pueblo de Israel tenía que haber tomado una ayuda idónea, pero él no pensó de esa manera. La pregunta es, ¿puede suceder que en nosotros pasen estas mismas cosas? Sí. La historia que Dios ha escrito en su santa palabra se repite una y otra y otra y otra vez, al punto en que en lugar de que nosotros vivamos felices, muchas veces estamos viviendo en una infelicidad. Todo porque no escuchamos la voz de Dios. Ahora, ¿qué mandamiento quebrantó Sansón? No codiciarás. Pero muchos decimos, bueno, eso no me va a pasar a mí. Yo soy más sabio que lo que diga Dios. Pero saben, a Sansón no solamente le pasó una vez, sino le pasó más de dos. Entonces, ¿qué nos enseña esa parte? Que en el asunto del matrimonio tenemos que ser muy cuidadosos. Vamos a ver qué nos aconseja Dios.
haga un examen cuidadoso para ver si su vida matrimonial sería feliz o falta de armonía y miserable. ¿Qué cosa es lo que tenemos que pensar o analizar? Si en el matrimonio voy a obtener la felicidad y si voy a dar felicidad a mi compañero, mi compañera. Porque si yo no estoy tratando de hacer feliz a mi compañera, tampoco yo estoy haciendo algo para mi propia felicidad. Por eso dice, pregúntese, ¿me ayudará esta unión a dirigirme hacia el cielo? Es decir, nuestro diario caminar, nuestro diario vivir en este tiempo es con el propósito de que caminemos directo hacia el cielo. Pero la compañera y el compañero nos van a ayudar. Y si no me van a ayudar, mejor no entrar en ese asunto. Eso es lo que dice aquí. ¿Qué otra pregunta aquí, nos aconseja Dios en esta parte? ¿Acrecentará mi amor a Dios? ¿Ampliará mi esfera de utilidad en esta vida? Es muy importante que nosotros nos hagamos esas preguntas. ¿Por qué? Miren qué dice esta otra parte. Muchas veces ocurre que antes de casarse, las personas tienen poca oportunidad de familiarizarse con sus mutuos temperamentos y costumbres. Es decir, I like her. I like him. Está guapo, está hermosa. Pero no se ponen a pensar, ¿será que los temperamentos son adecuados? ¿Será que me va a ayudar esta unión para que yo viva feliz toda mi vida? ¿Por qué es importante? Vuelvo a repetir, en nuestra infatuación, nosotros llegamos a pensar, ella es la correcta, él es el correcto, porque me gusta, porque está guapo, porque está guapa. Pero no se familiariza uno en el sentido de cómo es y qué va a traer de bien para mí. Y continúa diciendo, y en cuanto a la vida diaria, y cuando unen sus intereses ante el altar, casi no se conocen. ¿Puede suceder esto en la vida de los seres humanos? ¿Sí o no? Yes. Y yo soy un ejemplo de lo que estoy diciendo y de lo que dice la palabra de Dios. Si ustedes le preguntan a mi esposa, ¿cuánto tiempo estuvieron de novios? Se van a sorprender del tiempo que ella conteste. 3 meses. Solamente 3 meses. ¿Conocí su temperamento? No. ¿Conoció ella mi forma de ser? No. ¿Qué sucedió después del matrimonio? Exactamente lo que dice la palabra de Dios. Fue una vida tormentosa en el matrimonio que ella tenía conmigo y yo con ella. Y en este sentido, por eso cuando estoy hablando de estas cosas, es porque yo lo he vivido por experiencia y por eso les digo, es bien importante que nosotros hagamos todas estas cosas que Dios aconseja que hagamos para que obtengamos una felicidad futura dentro del matrimonio. Porque no solamente somos hombre y mujer, sino después vienen hijos que nos van a ver qué tan felices somos y ellos van a proyectar también esa felicidad hacia la sociedad. ¿Se dan cuenta? Ahora, sigue diciendo, y descubren demasiado tarde que no se adaptan el uno al otro. Y el resultado de su unión es una vida miserable. Pero una vez más, nosotros pensamos, a mí no me va a pasar eso. Yo soy más sabio que los que antes de mí. Yo conozco más. Pero ¿saben qué? No es así. Les vuelvo a repetir, Sansón sufrió más de una vez esta situación. Se equivocó más de una vez. Y como decimos llanamente, se tropezó con la misma piedra más de una vez. Ahora, conociendo lo que dice Dios, ¿será necesario que nosotros también nos estemos tropezando con la misma piedra una y otra vez? No.
No es el deseo de Dios. Y hemos visto que el deseo de Dios es que haya felicidad dentro de la unión matrimonial. Pero muchas veces nosotros hacemos a un lado los consejos de Dios. Ahora, si nosotros vivimos de una manera terrible dentro del matrimonio, ¿se violará el séptimo mandamiento? ¿Sí o no? Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquese, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastren por el suelo. Ahora, Dios nos ha puesto a nosotros como seres humanos en control de las demás criaturas que fueron creadas por Él. ¿Cómo actuamos nosotros, por ejemplo, cuando no estamos viviendo una vida feliz? No solamente nos molestamos esposo con esposa, esposa con la esposa o con los hijos. Pero ¿qué pasa aún cuando los que tienen animalitos, los que les gusta tener animalitos? ¿Qué sucede con ellos? Me acabo de enojar con mi esposa, simplemente salgo aventando la puerta, veo el perro que está ahí paradito, le pego una patada. Esa es nuestra reacción humana. ¿Se dan cuenta cómo Dios es sabio en cada cosa que Él dice? Nuestra molestia la vamos a poner en alguna parte para desquitar nuestro coraje. Y entonces empezamos a transgredir el séptimo mandamiento. Pero no solamente cuando hacemos esto con los animalitos. También cuando la esposa o el esposo se enojan y le contesta de una mala manera, con el simple hecho de decirle o desearle hasta de qué manera se va a morir, aunque no lo mate, ya está matando a ese corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿se está transgrediendo el séptimo mandamiento, sí o no? Sí. Entonces es muy importante. Ahora, de qué otra manera Dios dice que también estamos transgrediendo ese mandamiento? Miren qué dice esta parte. Le robamos la restauración a Dios de su imagen. Dice aquí en el comentario bíblico adventista: Dios creó al hombre para gloria divina, para que después de pasar por la prueba de la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. Es decir, Dios creó a los seres humanos para honra y gloria de su nombre. Los seres humanos tenían que aprender a proyectar el carácter de Dios en todo lugar y a través del matrimonio. Pero tristemente esto no se hace ya últimamente. Hemos creído las mismas mentiras que Satanás le dijo a Eva en aquel tiempo, y ahora la mayoría de nosotros, al comer ese fruto, decimos que tenemos conocimiento del bien y el mal. Yo conozco el bien, conozco el mal. Yo no me puedo equivocar ahora, ya tengo ese conocimiento. Pero aquí nos dice que Dios creó a los seres humanos para gloria de Él. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Es decir, Dios tiene ese propósito. Están aquí en este lugar no por simple coincidencia, sino cada uno de nosotros queremos aprender cómo es que debemos vivir delante de Dios, aún dentro del matrimonio, porque Él quiere que nosotros vayamos al cielo y repoblemos la tercera parte que dejaron los ángeles, el hueco que dejaron la tercera parte de los ángeles ahí en el cielo. Pero no vamos a estar en el cielo si nuestros caracteres no son transformados. Tiene que haber una transformación.
volviendo al punto de no matarás. Miren qué dice Dios. Hebreos 13:14. Tengan todos en alta estima el matrimonio. Pueden leerlo en otra versión. Yo les vuelvo a repetir, estoy usando esta nueva versión internacional. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la felicidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Hay una condena para aquellos que no quieren vivir para honra y gloria de Dios. Ahora, ¿cómo entendemos el punto de la inmoralidad sexual? Adúlteros, entendemos que el adulterio sucede cuando uno de la pareja que están casados comete este acto inmoral con alguien. Ese es adulterio. Pero la fornicación, que es también traducida aquí como inmoralidad sexual, ¿cómo es eso? En griego, fornicación se escribe porneia, y que quiere decir inmoralidad sexual, lujuria, prostitución, inmundicia o vida disoluta. Imagínense cuántos significados tiene en griego la palabra fornicación. Y esto es cometido por aquellos que no tienen pareja, no están casados, pero quieren vivir de esa manera. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es bueno conocer estas cosas? Porque parte de la bendición de Dios cae a aquellos seres humanos que quieren hacer las cosas bien, que van a hacer las cosas conforme Dios las dice. Es decir, han contraído un contrato amoroso. Ahora van a ver qué dice Dios que tienen que seguir haciendo para que Dios pueda bendecirles, para que ellos puedan tener las bendiciones tan ricas que Dios quiere dar. Pero vamos a continuar con esta parte. La pregunta era, ¿puede uno matar sin derramar sangre? Sí. Vamos a ver qué dice esta otra parte también. El hogar cristiano. Si se da el paso en el casamiento imprudentemente, este paso es uno de los medios más eficaces para destruir la utilidad de los hombres y mujeres jóvenes. ¿Qué dice aquí esta parte? Si nosotros damos el paso en el matrimonio sin prudencia, este paso es uno de los medios más eficaces para destruir la utilidad de las personas. Y estamos hablando en el sentido cristiano. Puede ser que el varón tenga el don de poder estar delante de la congregación y predicar y hacer todo lo que Dios pide que hagamos en este sentido. Pero si él se quiere casar impudentemente, ahora ese privilegio se le está cortando, porque fue imprudente al buscar la pareja que tenía que buscar. Entonces, por eso dice que es el medio más útil para destruir la utilidad de jóvenes hombres y mujeres. La vida llega a serles entonces una carga y una maldición. ¿Por qué? Porque no pueden presentar el ejemplo exacto que Dios quiere que se presente como hijos de Dios. Ahora miren esta otra parte. Nadie puede destruir tan completamente la felicidad y utilidad de una mujer y hacer su vida una amarga y dolorosa como su propio esposo. Si
el ser humano fue sin pensar imprudentemente y se casó, tengan por seguro que en lugar de hacer feliz a la esposa, la va a hacer totalmente infeliz. Por eso es que es muy importante que nosotros pensemos, meditemos antes de dar este paso. Créame que lo que Dios quiere no es que nos estemos diciendo, bueno, es que ya cometí un gran error y ahora ¿qué voy a hacer? Bueno, hay solución, hay solución. Simplemente lo que estamos viendo es cuál es el deseo de Dios y cómo nosotros o en qué hemos fallado nosotros. Ahora miren que sigue diciendo, y nadie puede hacer la centésima parte de lo que la propia esposa puede hacer para enfriar las esperanzas y aspiraciones de su esposo. Es decir, en todos los varones, en todos los seres humanos varones que quieren servirle a Dios, si la esposa no es una ayuda idónea, van a enfriar todas esas esperanzas. A veces queremos hacer mejores cosas, pero simplemente la esposa puede decir, pero ¿qué vas a hacer? En nuestra labor, nosotros tenemos que salir, tenemos que ir a visitar, tenemos que ir es más, a veces ni siquiera vamos a dar estudio. A veces solamente vamos y platicamos con aquellos que estamos estudiando. Que tenemos que ser un oído para ellos. No porque a mí me guste estar escuchando lo que pasa en su vida, pero es la labor que Dios me ha dado como para poder estar como soporte de ellos. Pero ¿qué pasaría si mi esposa me dijera, no, ahorita en este momento yo necesito que tú estés conmigo? Y un hermano o una hermana está sintiendo necesidad de algo. ¿Se dan cuenta? Gloria a Dios que no ha pasado esto. Que siempre que tengo que hacer estas cosas, simplemente mi esposa me dice, bueno, llévate tu agua y bye bye, Dios te bendiga. Eso es lo que debe hacer la esposa. Pero cuando no lo hacen de esta manera, están debilitando las aspiraciones y las energías. Ahora, hay otras formas también que también son muy importantes que nosotros debemos entender. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la esposa es un tanto dominante? ¿Qué sucede? Y el esposo tiene que ir y tiene que hacer su labor. Simplemente no va a glorificar a Dios ella misma, pero está también orillando al otro que no glorifique a Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso también dice la última parte, y destruir su influencia y sus perspectivas. Entonces la influencia nuestra es de ir y compartir el evangelio con otras personas y también hacerles ver que a pesar de que puedan decir, bueno, yo ya cometí un grave error, decirles no todo está perdido. Ahora, ¿cómo se paga ese precio? Miren qué dice esta parte, Colosenses 3:21. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo habla de esta manera? Cuando el matrimonio no es de la manera como Dios lo pide, aún los hijos van a pagar las consecuencias. En nuestro carácter, nuestra forma de ser, vamos a exasperar a los hijos y los hijos se desaniman. Porque muchas veces vemos en la mayoría de congregaciones que los hijos, aún de los pastores, se van de las iglesias? Por esa cosa. Porque en el carácter no estamos presentando a Cristo en el propio hogar, ya sea por uno o por otro, pero está sucediendo este tipo de cosas y tenemos que pagar el precio. ¿Se dan cuenta? Ahora, miremos esta parte. Es un hecho triste, aunque universalmente admitido y deplorado, que la educación en el hogar y la preparación de la juventud actual han quedado descuidadas. Es decir, todos reconocemos que como cristianos hemos estado fallando. Hemos fallado. Y yo soy uno de los primeros que digo hemos fallado, porque teniendo 5 hijos y no haberlos podido educar conforme dice Dios, aunque tenga la excusa de que yo vine al evangelio ya muy, muy después de que mis hijos estaban crecidos, hubo
Antes de que yo me casara con mi esposa, hubo una persona que me habló de Dios. ¿Y saben qué dije? Ahorita no. Ahorita no me interesa eso. ¿Está en mi registro eso escrito? ¿Sí o no? Sí. Para muchos nos sucede la misma situación. Aunque digamos que no, alguien nos habló y nos dijo, existe un Dios. Y ese Dios tiene un plan para ti. No que vivamos descuidadamente, sino que meditemos en todas las cosas y aún principalmente en el asunto del matrimonio, para que no fracasemos, para que no después estemos viviendo tristemente. Miren qué dice esta otra parte. Los hábitos de la madre influirán en el niño para bien o para mal. ¿Por qué dice el Espíritu Santo esta parte? Porque en otra parte dice que la madre está en el lugar de Dios cuando el niño está pequeñito. Ese niño pequeñito depende de la madre y va a estar mirando solamente a la madre en todo lo que la madre le enseñe. Por eso que en esta parte dice que los hábitos del niño dependen ¿de quién? De la madre. Pero también el padre no se queda fuera. Dice más adelante, pero tanto los padres como las madres están comprendidos en esta responsabilidad. Es decir, no porque yo esté trabajando, quiere decir que no llegue a la casa y también me ocupe del niño. Se supone que los dos son una sola carne y de esa una sola carne surgió la tercera persona. Entonces, los dos tenemos la responsabilidad de educarlos y de sobrellevarlos para que ellos puedan ser unos seres humanos felices en un futuro. Dice aquí, ambos padres transmiten a sus hijos sus propias características mentales y físicas, su temperamento y sus apetitos. Entonces, ¿será importante que nosotros meditemos en esas cosas? Sí, muy importante. Ahora, ¿quiere Dios que nosotros vivamos una vida triste? No. Por eso, Colosenses 3:16 dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Es decir, cuando hemos escuchado este mensaje, el mensaje que Dios ha traído a nuestro corazón debe estar en nuestro corazón. Con todo lo que nosotros podamos entender de la palabra de Dios. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Si ya hemos cometido el error, si nuestras vidas no fueron tan felices como Dios hubiera querido que fuera, hay esperanza en Cristo Jesús. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios para que podamos ser felices. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios claramente dice que Él va a castigar ¿a quién? A los adúlteros y ¿a quién otro? Y a los fornicarios. No hay necesidad que nosotros nos convertamos en ninguno de esos. Tenemos que mantener nuestra esperanza en Cristo Jesús. Yo siempre he enseñado esto y lo repito una y otra vez porque sé que es seguro, porque lo he leído en la Santa Palabra de Dios. Dios tiene control de nuestras vidas. Dios puede arreglar nuestras vidas porque Él es el dueño de todo. A Dios fue el que le dio el mensaje a Abraham y Abraham creyó. Y a Abraham se le dio la promesa de que iba a tener un hijo. Y resulta que Abraham ya tenía más de 90 años y el hijo no venía. Para los seres humanos era algo imposible que Abraham hubiera tenido este hijo. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. ¿Arregló Dios el asunto de Abraham y su esposa, sí o no? Sí. En nuestras vidas, si ya hemos cometido el error, Dios puede arreglar nuestras vidas. ¿Cómo? No me lo pregunten, porque eso sí no lo sé. Pero yo sé que Él sí puede, tiene poder para arreglar la vida, pero hay que vivir como Él quiere que nosotros vivamos.
porque de lo contrario, entonces vamos a ser castigados, como dice su santa palabra. Hay que vivir como Dios lo pide. Por eso dice, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse, y la instrucción está aquí. El escuchar la palabra de Dios, el escuchar qué es lo que pide Dios, es la instrucción que estamos recibiendo de Dios mismo. Ahora, viene otra parte, y aconséjese unos a otros con sabiduría, es decir, hemos visto que dentro de la iglesia hay ojos espirituales que están mirando y que pueden ver el mal que otros no pueden ver. Crean que eso sucede y esto es dado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que si hay algo malo, que procedan al arrepentimiento y vuelvan a ser ¿qué? Parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que aconsejar en ese sentido. Pero también el que reciba el consejo también tiene que abrir su oído para decir, es cierto, estoy mal, necesito la ayuda de Dios, oren por mí. ¿Qué más dice Dios? Después de que hemos recibido el consejo, hay que darle gracias a Dios. Canten salmos, himnos y canciones espirituales con gratitud de corazón a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que hace posible que los consejos de Dios vengan a nuestras vidas. Vamos a terminar con esto. Nadie, ni siquiera Dios, puede llevarnos al cielo a menos que hagamos un esfuerzo necesario. Yo no quiero desanimar a ninguno, hermanos. Al contrario, yo quisiera que cada uno de ustedes piensen de manera positiva y piensen que necesitamos también hacer un esfuerzo nosotros mismos. Debemos ser colaboradores con Cristo. Por eso dice aquí, nadie, ni siquiera Dios, puede llevarlos al cielo a menos que hagamos un esfuerzo necesario. Debemos enriquecer nuestra vida con rasgos de belleza, y los rasgos de belleza solamente provienen a través del principio del amor. Si no hay amor, no pueden haber rasgos de belleza. Debemos extirpar los rasgos desagradables que nos hacen diferentes a Jesús. Es decir, toda cosa que Satanás nos ha enseñado en nuestra vida pasada tienen que quedarse atrás. Nuestros deseos pecaminosos, las cosas que yo pienso, tienen que quedar a un lado. Porque si no quito esas cosas, Dios no me va a poder llevar al cielo, aunque Él tenga el deseo. En su corazón, dice su santa palabra, que lo que está buscando de todos nosotros es llevarnos al cielo, pero todo depende de nosotros. Por eso dice que nadie puede ser llevado por Dios al cielo a menos que nosotros hagamos un esfuerzo. La religión de Cristo transforma el corazón, es decir, si en mi pensamiento ha estado algo inadecuado, la religión de Cristo me va a quitar ese pensamiento, es decir, ya no voy a pensar en solamente mi deseo. Debo de pensar en el deseo de Dios para mí. La religión de Cristo transforma el corazón, dota de ánimo celestial al hombre de ánimo mundanal. Ahí está la transformación. Bajo su influencia, el egoísta se vuelve abnegado porque tal es el carácter de Cristo. Es decir, nunca Cristo hizo algo que era solamente para su beneficio. Cristo siempre actuó de manera que todos fueran bendecidos por lo que Él hacía. Y si nosotros le llamamos a Él Maestro y Señor, tenemos que aceptar sus enseñanzas y aceptar su guía, porque es nuestro Señor. Finalmente, el disoluto queda transformado de la impureza a la pureza. Adquiere buenos hábitos porque el Evangelio de Cristo llegó a ser para él un sabor de vida para vida. Hermanos, todo lo que dice Dios es para nuestro beneficio. Y de ninguna manera le estoy condenando nada, en ningún sentido.
Mi labor es compartir lo que dice Dios y hacer apelos de que hay cosas en las cuales nosotros nos hemos equivocado. Pero esto no significa que sea el fin. Si nosotros escuchamos el apelo y el consejo de Dios, puede haber felicidad. Y va a haber felicidad. Porque ningún ser humano va a ir a testificar a aquellos mundos sin que lleve un testimonio de felicidad aquí en la tierra. Tanto como hemos pasado en la vida como Cristo Jesús sufriendo algunas cosas, pero también vamos a llevar un tiempo de felicidad, porque el matrimonio también se compara con un pedacito de cielo aquí en la tierra. Entonces, quiero terminar con este versículo, que es Colosenses 3, es 17, I think. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces, que este pequeño pensamiento que he presentado, pues se mantenga en sus corazones, que meditemos aún mucho más en las cosas que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas y especialmente en nuestras vidas matrimoniales. No es mi deseo desanimar a nadie, sino que al contrario, busquen hacer la voluntad de Dios y verán que las bendiciones van a venir más de lo que ustedes imaginan. Ese es mi deseo, esa es mi oración para ustedes y que Dios me los bendiga grandemente.